Estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. Esta vez vamos a trabajar la competencia, resolver problemas de cantidad. Vamos a resolver las situaciones de la vida cotidiana empleando fracciones. Entonces, vamos a ver la primera situación del día de hoy. Nos dice la situación, dice, parcelas en partes iguales. Silvana cultiva flores variadas en el terreno que heredó. Para ello divide su terreno en 4 partes iguales. En cada parte dice que sembró un tipo de flor, rosas, girasoles, claveles y pompones. Queremos averiguar qué parte del terreno corresponde a las rosas, qué parte del terreno destinó Silvana a los claveles y pompones. Además, me dicen que si el terreno destinado a los claveles se parcela en partes iguales para sembrar claveles rosados y claveles morados, ¿qué parte del terreno se destina a los claveles morados? Si la sección que corresponde a las rosas también la divide en 3 partes iguales y siembra rosas amarillas, rojas y blancas, ¿en qué parte del terreno destinado a rosas cultiva rosas que no son blancas? Entonces vamos a ver la resolución de esta situación. Número 1. Primero dice, vamos a hacer la representación del terreno del Silvana. Entonces vamos a dividir en 4 partes iguales. Las rosas, girasoles, claveles y pompones. Estamos dividiendo en 4 partes iguales. Sería 1 de 4, 1 de 4, 1 de 4 y 1 de 4. Dice respuesta. ¿Qué podemos decir? Que corresponde a la rosa la cuarta parte del terreno heredado. Ahí está la primera respuesta. Luego nos dice la segunda pregunta. Nos está diciendo por acá qué parte del terreno destinó a los claveles y pompones. Entonces vamos a ver acá a los claveles y pompones. Tenemos, si sabemos cada uno es un cuarto, entonces vamos a sumar un cuarto más un cuarto, serían 2 cuartos, 2 cuartos. Entonces decíamos que acá era 2 cuartos, porque un cuarto más un cuarto tenemos que es 2 cuartos, ¿verdad? Entonces, simplificamos, sería un medio. Entonces a Silvana se le destinó los 2 cuartas partes del terreno, que equivale a un medio del terreno heredado. A esto le corresponde a los claveles y pompones. O sea, la mitad de todo el terreno le corresponde a los claveles y a los pompones. Ahora me dice la pregunta número 3. La pregunta número 3 me dice, si el terreno destinado a los claveles se parcela en partes iguales para sembrar claveles rosados y claveles morados, ¿qué parte del terreno se destina a los claveles morados? Entonces, acá tenemos los claveles y vamos a dividir ese un cuarto, vamos a dividir en 2 partes, ¿cierto? Lo vamos a multiplicar por un medio, entonces vamos a tener un octavo. Los claveles, acá vamos a morados, acá están los morados y los claveles rosados. Sería un medio por un cuarto, nos da un octavo en ambas partes. Entonces destina a los claveles morados un octavo del terreno heredado. De los claveles, un octavo. ¿Sí? De todo el terreno sería un octavo, con respecto a todo el terreno. 4. Si la sección que corresponde a las rosas también la divide en 3 partes iguales y siembra rosas amarillas, rojas y blancas, ¿en qué parte del terreno destinado a rosas cultiva rosas que no son blancas? Que no son blancas, que pueden ser rojas y pueden ser amarillas. Entonces tenemos acá las rosas, que es un cuarto del terreno, ¿no? Ahora vamos a dividir en 3 partes iguales. Sería un tercio y un tercio. Sería un cuarto. Aquí sería, si fueran las blancas, sería un tercio por un cuarto. Pero me dicen las que no son blancas. Sería entonces rojas y amarillas. Sería, primero sumamos. En este caso tengo 2 tercios. Un tercio más un tercio sería 2 tercios. ¿De quién? De este un cuarto. Entonces yo digo, 2 tercios de un cuarto sería entonces 2 por 1, 2, 3 por 4, 12 y simplifico, un sexto. Sería un sexto. Sería entonces un sexto. Aquí sería
un sexto, ¿no? Al simplificar. Dice, en los dos tercios del terreno destinado a rosas, que equivale a un sexto del terreno heredado, cultiva rosas que no son blancas. Dice, un tercio de un cuarto sería rosas que son blancas, pero a un sexto serían las rosas tanto rojas como amarillas. En la situación 2 dice, fracciones equivalentes. Un estudiante grafica las muestras de mayólica que desea comprar su papá para poner en el piso de su ducha. La representación gráfica de 3/4 corresponde a la parte coloreada en cada una de las mayólicas. Me dicen, ¿son equivalentes las fracciones que representan las partes coloreadas de cada muestra? ¿Cómo verifico que dos fracciones son equivalentes? Por ejemplo, que 18/24 es equivalente a 3/4. Entonces, si nosotros observamos, acá tenemos dos figuras, ha sido coloreado, este es 3/4, y acá también observamos que es 3/4, ¿cierto? Entonces, si la fracción que representan las partes coloreadas de cada muestra es 3/4, por lo tanto son fracciones equivalentes. Podemos decir que son acá es 3/4 y acá equivale a 3/4. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir las imágenes en 24 partes para poder verificar si son fracciones equivalentes. Entonces estoy dividiendo acá en 24 partes iguales. Este 3/4 voy a dividirlo en 24 partes iguales. Entonces voy a tener, cada pedacito de acá va a ser 1 de 24. 1 de 24. Y vamos a ver cuántos tenemos pintados. Tengo acá 3, 6, 18 de 24. Esto sería una fracción equivalente a ¿quién? A 3/4. 18 de 24. Recuerden que siempre tengo que dividir en partes iguales. ¿Ya? Sería 3/4. Acá también igual, en el otro de igual manera, voy a dividir en partes iguales para obtener, voy a obtener entonces 18 de 24, 18 que están pintados de 24, que cual me da 3/4 al ser simplificado, ¿no? Que este 18 sobre 24 sería fracción equivalente. Entonces, para nosotros comprobar, si multiplico los términos, para comprobar que una fracción es equivalente, vamos a multiplicar los términos en forma cruzada. 18 por 4, 72, y 24 por 3, 72. Entonces decimos que son fracciones equivalentes. Acá no está cómo es que nosotros debemos encontrar cuando son fracciones equivalentes. Entonces podemos decir que 18 sobre 24 o 18/24 es equivalente a 3/4. Y tenemos en la situación 3, me dicen que el terreno de Tomás es un agricultor que tiene un terreno de forma cuadrada. Él está elaborando un plan de producción para 7 cultivos de hortalizas propios de su región, para lo cual ha decidido dividir el terreno en 7 partes. La división de su terreno de sembrío quedaría como se muestra en la figura. ¿Qué parte del terreno corresponde a cada tipo de hortaliza? ¿Y qué hortalizas están sembradas en partes equivalentes del terreno? Esas son las dos preguntas. Primero, nosotros tendríamos que dividir en partes iguales todo el terreno. Y ahí podemos observar para ver cuántas partes está cogiendo habas, cuánto arveja, cuánta zanahoria y cuánto zapallo. Entonces, nosotros vamos a hacer la división de partes iguales. Todos son partes iguales, se están formando en triángulos iguales. ¿Sí? Se están formando en triángulos iguales. ¿Qué parte del terreno le corresponde a cada tipo de hortaliza? Por ejemplo, acá podemos observar, aquí, si ustedes observan, tenemos 16 partes. Por ejemplo, a la alcachofa le corresponde 1 de 16. Al ajo le corresponde 2 de 16. Al zapallo sería 2 de 16. Al tomate también 1 de 16. Arveja, tenemos acá 4 de 16. Habas, 4 de 16. Zanahoria, 2 de 16. ¿Ya? Ahí respondemos qué parte del terreno le corresponde a cada tipo de hortaliza. Luego tenemos 2 que dice, ¿qué hortalizas están sembradas en partes equivalentes del terreno? O sea, en partes iguales. Por ejemplo, las zanahorias tiene 2, ¿sí? 2 de 16. El zapallo también es 2 de 16, son partes equivalentes. El ajo, 2 de 16 también. Y por acá tenemos las habas. Las habas no, las habas es todo esto, es 4 de 16. ¿Las habas con quién? Con las arvejas. 4 de 16.
¿ya? La zanahoria, el zapallo y el ajo son equivalentes. La alberja y las habas son equivalentes. Y por último, el tomate y la alcachofa son equivalentes. Lo estamos representando en un cuadro que tenemos por acá. Acá tenemos el zapallo, las habas, el ajo, la zanahoria, el tomate y la alberja. Dice cantidad para cubrir la unidad. ¿Cómo la cubrimos? Acá son 16. 16 de estos triángulos. De estos triángulos necesitamos para cubrir todo el cuadrado. Del zapallo. Si ustedes observan acá en el anterior, tenemos 2. Para cubrir todo necesitamos 8 de esos. Las habas está conformado por 4. ¿Cuánto necesitamos para cubrir? 4 espacios iguales y cubrimos todo el cuadrado. En los ajos cubrimos con 8, en las zanahorias con 8, en la parte del tomate con 16 y la alberja con 4. ¿Ya? Aquí también podemos observar el zapallo, miren, es igual que el ajo y que en la zanahoria. Lo mismo sucede con el tomate y la alcachofa y la alberja con las habas. Ahora, ¿qué fracción de la unidad? En este caso, de todo, 2 de 16, porque tenemos, les decía hace un instante, justo la pregunta número 1 que nos hablaba de qué parte le toca, sería 2 de 16, que podemos simplificarlo, 1 sobre 8. El otro sería 4 de 16, que podemos simplificarlo, 1 de 4, ¿no? Acá también 2 de 16. Acá tenemos 2 de 16, 1 de 16 y 4 de 16. Justo lo que en la pregunta 1 nos decía qué parte les toca. Ahí están, podemos observar. Le toca al zapallo 2 de 16, a las habas 4 de 16, al ajo 2 de 16, la zanahoria 2 de 16, tomate 1 de 16 o un 16avo y la alberja 4 16avos. Las que son equivalentes. ¿Quiénes son equivalentes? El zapallo con el ajo y la zanahoria, la alcachofa con el tomate y las habas con la alberja.